Muy buenos días, estimados y estimadas profesionales. Mi nombre es José Brajaya Mesa Vargas, soy especialista monitor del Servicio de Atención Urgente. Gratamente complacido por la invitación que nos han hecho para hablar específicamente del tema respecto al protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos al servicio de atención urgente, al SAU propiamente dicho, tenemos que entender que el objetivo principal de este servicio, ¿no?, que pertenece al programa Aurora, es brindar una atención diligente, oportuna a las personas afectadas por hechos de violencia, basándonos en una característica fundamental. El servicio de atención urgente, a través de sus equipos multidisciplinarios, se van a trasladar al lugar donde se encuentre la víctima, dándoles una primera atención. Entendemos que el servicio de atención urgente es un servicio público, interdisciplinario, de forma gratuita. Se entiende también de que este servicio de atención urgente va a dar una atención de calidad durante, ¿no?, las primeras diligencias, gestionando, ¿no es cierto?, una adecuada protección para las víctimas de violencia. Asimismo, tengo a bien poner en colación en este acto de que el servicio de atención urgente, ¿no?, practica, pone en uso, ¿no?, lo que se ha dispuesto en el protocolo. El servicio de atención urgente, el 23 de febrero del año 2022, mediante la resolución ejecutiva número 44/2022, ¿no?, ha dado nacimiento a su protocolo. Este instrumento va a ser bastante útil para el uso de todo el personal, para que puedan entender, comprender cómo se debe intervenir determinado caso. Asimismo, ¿no?, dentro de este cuerpo normativo se da direccionalidad, se da cómo se tiene que realizar la intervención multidisciplinaria. ¿Cuáles son las actuaciones que va a tener que realizar el abogado? ¿Cuál es la actuación que va a tener que realizar el psicólogo? ¿Cuál es la actuación que va a tener que realizar, ¿no es cierto?, tanto lo que es el trabajador social? Pero también este protocolo, ¿no?, ha incluido los principios de atención, que van a ser los pilares en los cuales se va a sostener este protocolo. Hablamos, ¿no?, del principio de igualdad y no discriminación. Este principio, estimados y estimadas, va a implicar que el personal SAU brinde una atención, ¿no?, sin ningún tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, y que tenga por finalidad o por resultado menoscabar, anular, o de repente de que no haya un pleno goce y ejercicio de las personas. Por ende, es importantísimo saber de que la intervención que van a realizar los equipos tiene que estar basada en el respeto del principio de la igualdad y no discriminación. Asimismo, también se va a poner en práctica, se va a aplicar el principio de no revictimización. ¿Por qué? Porque en ningún motivo, ¿no es cierto?, se va a tener que exponer, ¿no?, al usuario a un impacto emocional nocivo para ella o para él. ¿Respecto a qué?
de que no dé un relato reiterado, innecesario de los hechos, o a su vez también de que se respete que no haya una espera prolongada, de que no haya ningún tipo de comentario, de que las personas que vienen a realizar una denuncia por hechos de violencia no puedan sentirse por ningún momento juzgados o que se les pueda reprochar o hacer de que estas personas puedan sentirse culpables. Asimismo, también vamos a aplicar lo que nos dice el principio de la debida diligencia. Y cuando nosotros nos referimos, estimados y estimadas, al principio de la debida diligencia, a nuestra mente se aboca, ¿no?, lo que el Estado va a realizar, lo que el Estado adopta sin dilaciones, ¿no? Todas aquellas cuestiones que vengan referente a todas las políticas que va a realizar el Estado para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para proteger pues a la víctima, para proteger a la mujer durante todo su desarrollo, para proteger a los integrantes del grupo familiar. Y también va a prever de que se sancione a estas personas que incumplan este principio. Asimismo, vamos a tener el interés, ¿no?, superior del niño, niña y adolescente. Cuando nosotros evocamos este principio, cuando nosotros invocamos, ¿no?, el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, tenemos que entender que van a ser todas las medidas concernientes, ¿no?, que van a adoptar en su conjunto todas las instituciones públicas, privadas o de bienestar social, ¿no?, en pro de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Van a tener una consideración primordial para ellos. Y es así de que este protocolo, ¿no?, va a tomar estos principios fundamentales. ¿Para qué? Para que luego, ¿no?, los equipos puedan conjeturar, analizar, comprender, interiorizar y ponerlos en práctica, aplicarlos en los casos en concreto. Y es así de que cuando un equipo, ¿no?, del servicio de atención urgente va a tomar contacto con las agraviadas, con las víctimas, ¿no?, se va a realizar en base a lo que también se ha previsto en la etapa de admisión. En la etapa de admisión, ¿no?, se va a recibir el caso. ¿A través de qué? Se va a recibir el caso a través de una derivación. Esta derivación puede ser realizada por los profesionales de línea 100. También va a poder ser derivado por el chat 100, por la alta dirección del ministerio, asimismo de las unidades funcionales del Programa Nacional Aurora. Y finalmente va a ser aquellos detectados por los medios de comunicación. Todos estos casos van a ser atendidos por el servicio de atención urgente siempre y cuando estén contemplados en nuestra población objetiva, asimismo que estén comprendidos dentro de la ley 3036-4. Bien, imaginemos y pongamos un caso en concreto. Imaginemos que Rosario es víctima de tentativa, ¿no?, de feminicidio por parte de su esposo Daniel, y que esta pareja tiene 3 hijos. Rosario va a llamar, ¿no?, a la línea 100 solicitando ayuda. Los profesionales de la línea 100, a su vez,
Al tener contacto con la agraviada, van a valorar, van a comprender e interiorizar de que se trata de un caso, primero, en flagrancia, es un caso moderado, ¿no? Y van a empezar, ¿no?, la articulación, ¿no? Llamarán a la dependencia policial, verificarán de que la víctima esté protegida, si es que está en un lugar donde no cumpla estos criterios, le pedirá que salga para salvaguardar su integridad. Y seguidamente, ¿no?, va a ponerse en contacto con el servicio de atención urgente, ¿no? Les mandará la ficha luego de haber podido sacar los datos con la persona usuaria. Y una vez de que el servicio de atención urgente toma contacto, toma conocimiento de que la víctima está solicitando ayuda a través de la derivación de la línea 100, va a comenzar a actuar, ¿no?, y va a realizar la validación del caso. ¿En qué consiste esta validación del caso? Es el proceso por el cual se va a verificar, ¿no?, lo que es la primera información proporcionada. Y de inmediato, ¿no?, ya sea el coordinador, ¿no?, con la ayuda del personal de enlace, van a verificar de que esta usuaria haya sido atendida con anterioridad, esté dentro de los registros. De repente puede ser de que esta persona ya sea usuaria del servicio de atención urgente o de repente del SEM, ¿no?, va a verificar esto y de inmediato, ¿no?, va a desplazarse al lugar donde se encuentra la persona afectada para dar una intervención inmediata. ¿Y qué va a pasar? En este proceso se va a empezar a indagar, se va a recoger, ¿no es cierto?, información valiosísima. Este recojo de información se va a dar a través de lo que es visitas domiciliarias, llamadas, entrevistas, consulta con los vecinos, se va a hacer consulta también con instituciones. ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, con la consulta a una institución? Tenemos que comprender y entender de que probablemente este hecho que esté sufriendo esta usuaria sea el resultado de un cúmulo de hechos de violencia que han venido generándose. Y probablemente esta usuaria ya tenga medidas de protección a su favor. Es por eso que también se tiene que realizar esta consulta a las diferentes instituciones. En este caso específicamente tendrá que ser pues a través del Poder Judicial. Asimismo, luego de este primer paso que se da en la validación del caso, vamos a pasar a un segundo, que va a ser la evaluación, ¿no?, de la información. Se determinará el nivel de riesgo y en base a esto se va a plantear una estrategia a seguir. Se va a verificar si se encuentran indicadores suficientes y relevantes asociados a los hechos de violencia. Todo esto, también toda la información que recabe el equipo de intervención, se tendrá que consignar dentro de la información de la ficha de registro del SAO, ¿no es cierto? Como decíamos primigeniamente al inicio, ¿no?, de este conversatorio, hablamos de que el servicio de atención urgente va a tener, ¿no?, un equipo multidisciplinario. Es por eso que nuestra intervención se va a dar a través de los 3 profesionales del servicio: el abogado, la trabajadora social y el psicólogo. También se verificará de que tratándose de personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no?, poblaciones vulnerables, ¿no es cierto?, se va a dar conjuntamente con el servicio de que el personal del área de psicología
pueda constituirse, por ejemplo, a la institución donde se encuentre la persona afectada, porque de repente podemos recibir una llamada, ¿no?, de hechos de violencia y no tenemos acceso, ¿no?, al adolescente, al niño o la niña. Entonces, ¿qué van a hacer? El equipo se desplazará a la institución educativa, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que tener algunas consideraciones fundamentales importantes en la intervención. Y dentro de ellos es priorizar la atención inmediata y conjunta, ¿no?, a favor de qué o en pro de qué, de las víctimas. ¿Para qué? Para movilizar todos los recursos para el acceso a la justicia de la persona afectada, ¿no?, tomando en cuenta, lógicamente, los plazos, los procedimientos establecidos en cumplimiento de la normatividad vigente respecto al proceso, ¿no?, cuando, por ejemplo, hay casos que están en flagrancia delictiva. Y se tiene que realizar acciones dentro de las 24 horas, por ejemplo, ¿no?, presentar a la Fiscalía Penal, ¿no?, a cargo de las diligencias preliminares, los informes del servicio social, del servicio psicológico, que se hayan podido elaborar, ¿no?, según también la disponibilidad de la persona usuaria. O de repente, también el mismo Ministerio Público, a través del representante, que en este caso sería el fiscal, podrían solicitar de que nosotros realicemos una evaluación psicológica. Entonces nosotros lo tenemos que realizar, ¿no es cierto?, en pro de las víctimas. Otra de las cosas importantes que se tendría que realizar es solicitar, ¿no?, la intervención policial, si es que no lo ha hecho. Si, por ejemplo, estamos en el periodo de flagrancia, lo que correspondería es solicitar la detención de la persona agresora, la elaboración del acta de intervención policial. Si el caso está en sede policial, solicitaremos de que el caso sea inmediatamente comunicado, ¿no?, a la Fiscalía especializada para que se disponga la realización de las diligencias, ¿no? Ahora también, si es que el caso, vuelvo a repetir, está en sede policial, solicitaremos de que se aplique, ¿no?, la ficha de valoración de riesgo para estimar a qué riesgo está expuesta esta persona y que se remita en este caso, a través de nuestro apersonamiento en sede policial, se solicitará, ¿no?, bajo responsabilidad funcional, ¿no?, se remitan las copias de los actuados al juzgado especializado, con el fin de ¿qué? De que se emitan, ¿no?, las medidas de protección. Con esto estamos generando, ¿no?, un conjunto de acciones para que se proteja a esta víctima de violencia, esta víctima de feminicidio, a esta víctima que haya podido sufrir hechos de violencia sexual. Eso cuando nosotros nos referimos, ¿no?, en todo lo que corresponde a las primeras diligencias, en las cuales el abogado del servicio de atención urgente va a tener que participar activamente. Sin perjuicio a ello, también nosotros tenemos que conocer de que cuando va a haber una intervención, se tiene que realizar una entrevista. Y esta entrevista va a tener, pues, tres fases fundamentales. La primera, que va a ser la fase inicial, donde se va a establecer el rapport, donde tenemos que explicar, porque recordemos, la víctima en ese momento se va a encontrar un tanto ansiosa, ¿no?, un tanto temerosa, y lo que corresponde es explicar el objetivo del por qué vamos a realizar una entrevista.
Tenemos que promover, ¿no?, una buena relación con la persona usuaria, generar un ambiente cálido, de confianza, para seguidamente, luego de explicar el procedimiento, pasar a esta segunda fase, que nosotros, ¿no?, la hemos denominado como fase intermedia, donde nosotros vamos a obtener información relevante, precisa, vamos a identificar el problema en base a la información que nos brinde, con el fin de elaborar una hipótesis. Asimismo, de que nos puedan proporcionar información sobre la dinámica de la violencia. Y finalmente, ¿no?, pasar a una fase final donde vamos a resumir, ¿no?, lo tratado en la entrevista. Va a haber planificaciones de las acciones futuras que vamos a realizar y lo más importante al hacer el cierre de esta entrevista, que va a ser terminar con frases positivas, ¿no?, que se pueda poner en palestra para que la persona usuaria lo pueda internalizar. Seguidamente, vamos a pasar a realizar la evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo va a tener como objetivo estimar, ¿no es cierto?, la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia, ¿no es cierto?, a partir de la presencia de varios factores de riesgo que pueden ser, ¿no?, preponderantes para que exista la aparición de nuevos hechos, ¿no?, y que podrían tener mayor complejidad y mayor gravedad. Acá hay una cosa interesante que queremos transmitir, que es que los profesionales del SAO, ¿no?, todos los profesionales del SAO están en la capacidad de realizar esta acción. No es solamente exclusividad de uno de los profesionales. Cualquiera de los integrantes del equipo de intervención lo puede realizar. Asimismo, también identificar las estrategias de afrontamiento, identificar la motivación, los factores internos, externos, que van a afectar la toma de decisiones. Asimismo, ¿no?, por ejemplo, en lo que la parte va a querer formular la denuncia, el acceso a la justicia y el proceso de recuperación que va a tener la persona víctima de violencia. Y una vez de que ya se tiene, ¿no?, completamente el panorama respecto a estas acciones en concreto, de forma objetiva, vamos a pasar a gestionar el riesgo. Esta gestión, ¿no?, de riesgo va a consistir en el diseño y desarrollo de diversas estrategias y acciones. Acá va a haber una característica. Estas estrategias y acciones van a tener que ser inmediatas, ¿no es cierto?, en pro de la víctima. Nuestra intervención también va a ser interinstitucional. ¿Para qué? Para reducir, ¿no?, todo tipo de agresión futura, minimizar las consecuencias que pueda tener. Hablamos, por ejemplo, de que luego de gestionar, de solicitar, de que se emitan las medidas de protección, ¿no?, vamos a, por ejemplo, poder gestionar una adecuada protección de la persona usuaria solicitando patrullaje en las inmediaciones de su domicilio. Se requiere, estimados y estimadas, una constante observación de la evolución del caso. ¿Para qué? Para identificar, para determinar, pues, qué factores de riesgo influyeron en el acto violento, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, evitar cuestiones futuras
futuros hechos de violencia. Asimismo, ¿no? Hablamos de que tanto el área psicológica y el área social van a tener un rol protagónico, preponderante. El psicólogo también dará pues una primera intervención, dará una intervención en crisis, reducirá los niveles de ansiedad que pueda tener la persona. Y el abogado, ¿no? Ya en un tercer momento, ¿no? El abogado cuando va a realizar esta intervención legal va a tener que apersonarse, ¿no? Al proceso, va a tener que verificar en qué estado esté, porque recordemos, una denuncia por violencia familiar se puede realizar en lo que es la policía, a través de la fiscalía o a través del juzgado en específico, ¿no? Entonces el abogado tendrá que verificar para cada caso en concreto. Recordemos de que cada caso va a tener una particularidad. Esta particularidad del caso va a tener que ser comprendida por el abogado y solicitar a la autoridad competente, ¿no?, de que se emitan las medidas de protección. Y va a tener que accionar esto, ¿no? Va a tener que plantear una estrategia, porque muy aparte, ¿no?, de solicitar las medidas de protección, también tendrá que realizar y participar en lo que son las diligencias programadas. Por ejemplo, ¿no? Hay niños menores, de repente hay un caso de violencia sexual, solicitará de que se practique a la brevedad posible la entrevista por cámara GESE. Lo solicitará a nivel fiscal. El fiscal a su vez solicitará al juzgado para que ésta pueda ser validada como prueba, ¿no? Como prueba, con la participación de todos los sujetos procesales para su correcta validez. Asimismo, también podría participar en la inspección técnico-policial. Se me ocurre también de que el abogado va a tener que ser cauteloso en solicitar, ¿no es cierto?, los medios coercitivos, como por ejemplo la detención preliminar, la prisión preventiva, ¿no?, a la cual la persona agresora o la persona que cometió el delito va a tener que ser partícipe por las acciones que ha tenido. Y si es que solicita este requerimiento a través de la Fiscalía, participará también dentro de la audiencia de prisión preventiva. Entonces, es muy importante lo que va a tener que realizar y abordar, ¿no?, el equipo en su conjunto. A continuación, como ustedes podrán ver, estimados y estimadas, ¿no?, estoy presentando el diagrama de flujo del servicio de atención urgente. Acá estamos viendo cómo se inicia el proceso de atención de caso. Y ahí tenemos, volvemos a repetir, las formas de ingreso: línea 100, chat 100, los casos de alta dirección, de las unidades funcionales, los detectados en medios de comunicación. Una vez de que se deriven estos casos, se va a coordinar la atención del caso, vamos a identificar la urgencia de la atención, se tendrá que registrar el caso, luego seguidamente se va a validar el caso, se va a recopilar la información. Si se valida, ¿no es cierto?, vamos a tener que accionar todo lo que les he estado explicando con anterioridad. Y si es que no se valida, se archivará el expediente. En el segundo escenario, que hablamos de lo que es cuando se valide el caso, vamos a tener una primera intervención, preferentemente, hablamos de preferentemente el área de psicología, ¿no?, que va a tener un contacto, ¿no?, con la persona usuaria, ¿no? Y evaluando, verificando la situación, se verá por aplicar el protocolo de intervención en crisis. Para seguidamente, como se les ha estado explicando, evaluar el riesgo
y la gravedad de la persona usuaria, valorar inicialmente estrategias de afronte y plan de seguridad, gestionar el riesgo de la persona usuaria, y acá también se nos va a presentar dos escenarios fundamentales, los cuales van a ser si es que la persona decide o no denunciar. Si la persona decide denunciar, ¿no?, el equipo va a tener que acompañar, denunciar, gestionar documentos, ¿no?, que destaquen factores de riesgo. Se va a tener que solicitar las medidas de protección, se va a tener que realizar solicitar la detención preliminar, la prisión preventiva. Y luego, ¿no?, de todas estas acciones va a derivar el caso para su correcta atención y seguimiento por lo que es el SEM. Y en el caso que no, recordemos de que el servicio de atención urgente, dentro de su protocolo, conoce o realiza intervención específica en los casos de riesgo moderado y severo. Y por ende, si es que el equipo está validando que hay hechos de violencia, está en la obligación, por más de que la parte no decida denunciar, el equipo tendrá que realizar, ¿no?, las acciones y actuar de oficio y comunicarlo a la autoridad competente. Vuelvo a repetir, el equipo multidisciplinario del servicio de atención urgente va a tener que actuar de oficio, porque estamos hablando de riesgo moderado y severo. Seguidamente, luego de toda esta intervención, va a tener que realizar la derivación correspondiente. La atención especializada, urgente y oportuna, estimados y estimadas, necesita, ¿no?, necesariamente, es de urgencia continuar realizando coordinaciones intrasectoriales, intersectoriales y multisectoriales para la correcta atención. Esta derivación va a implicar una coordinación permanente con las distintas, ¿no?, personas operadoras del servicio. Por ejemplo, hablaremos con el sector salud. Puede ser que nuestra usuaria necesite de una atención específica en lo que es salud. Necesita la aplicación, por ejemplo, del kit de emergencia. Va a necesitar, ¿no es cierto?, las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio Público, con el mismo Poder Judicial, ¿no?, para optimizar, ¿no?, herramientas en pro de las víctimas. Estas derivaciones se van a realizar dentro de un plazo máximo de 24 horas de culminada la atención por parte del servicio de atención urgente. Hablamos de la importancia de que esto tenga que ser realizado. La derivación va a tener que ser realizada preferentemente por el abogado del servicio de atención urgente cuando se va a derivar, ¿no?, al SEM para su correcto seguimiento. Y la pregunta sale a palestra: ¿por qué lo tiene que realizar el abogado y lo va a hacer directamente con su colega? Lo que pasa es de que nosotros tenemos que dar una información de primera fuente. Probablemente, luego de la atención de urgencia por el servicio del SAU, ¿no?, probablemente hayan diligencias programadas. Entonces, el abogado se va a comunicar con el par y también le explicará las acciones a seguir, las diligencias que faltan o que van a continuar. Asimismo, ¿no?, también estas derivaciones, ¿no?, se tienen